Vamos a pedir al Señor que Él nos conduzca, hermanos, y que este tiempo sea provechoso a los pies del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y tú eres misericordioso, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es por tu misericordia. Oh, Señor, queremos obtener de ti, Señor, la mayor comunión, Señor, cada día. Que nuestro espíritu, Señor, tenga plena comunión, Señor, contigo en esta hora. Que podamos, Señor, tener un corazón, Señor, abierto, dispuesto para recibir, Señor, tu palabra. Porque tu palabra nos trae vida. Tu palabra nos trae reposo. Tu palabra, Señor, nos hace descansar. Gracias, Señor. Necesitamos, Señor, tu gracia. Necesitamos tu conducción. Necesitamos, Señor, que tú nos seas endilgando cada día, Señor. Necesitamos, Señor, caminar erguidos, Señor, en tu camino. En ti, Señor Jesús. En estos tiempos convulsionados, Señor. En estos tiempos agitados, Señor. Donde hay guerra y rumores de guerra, Señor. Donde hay una convulsión en el corazón del hombre. Nosotros, Señor, te pedimos que tú, Señor, coloques paz en nuestros corazones. Condúcenos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Precioso Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en una porción muy conocida, quizá, muy conocida teóricamente, como dato, como información. Pero hoy día el Señor nos invita a que haya un conocimiento en nuestros corazones. Que esta palabra llegue a nuestros corazones. Que baje, dicen los hermanos que saben, dicen que más o menos hay 16 centímetros de la cabeza al corazón. Que su palabra avance estos 16 centímetros y pueda llegar a nuestros corazones. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y como la palabra del Señor, hermanos, es tan sublime, es tan excelsa, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces, vamos a leer desde el 25 en adelante para no perdernos nada de esta historia, de esta invitación, de esta verdad. Y dice el Señor, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Aleluya. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí viene la porción en que hoy día, hermanos, nos vamos a concentrar
un momento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor. No sé cuántas veces, hermanos, hemos pasado por esta parte de la Escritura, pero su palabra es un manantial que no se seca, que cada día nos trae vida nueva. Entonces, con esta verdad, hermanos, con esta fe, nosotros podemos nuevamente leerlas, nuevamente meditar en ella y recibir de ella, hermanos, para cada día. Porque el hombre, hablo, ¿no es cierto?, como especie, hombre, varón y hembra los creó Dios, tiene un problema y que tiene un corazón en que ella hay una convulsión, hay una agitación. El hombre no tiene descanso, hermanos. Pero tenemos un Dios que es un Dios que quiere que descansemos. Quiere que haya reposo en nosotros. Quiere librarnos de todas las agitaciones de la vida diaria. De todas las convulsiones que producen la vida diaria. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Génesis, dice que el primero que descansó y reposó fue Dios. Cuando completó su obra, Génesis 2, 1 al 3, dice que Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Nosotros si lo leemos sin ver a Cristo en su palabra, podríamos decir, sí, esto es literal, solamente está pensando en el séptimo día, que es el día sábado, muy conocido por todos nosotros. Pero el Señor estaba en su pensamiento, Él estaba viendo a su Hijo, Jesucristo. Porque Dios sabía, hermanos, que el hombre iba a tener una guerra interna en su corazón. Un combate interno en su corazón, una lucha interna en su corazón. Y eso iba a producir en el hombre amargura y distanciamiento hacia su Creador. Porque los combates que se producen en nuestros corazones, hermanos, nos producen amargura. Nos producen desasosiego, nos producen, hermanos, agitaciones, nos producen debilitamiento. No producen agonía. Entonces vivimos vidas fatigadas, hermanos. Dios sabía eso. Él bendijo el reposo y Dios sabía que el hombre solamente tenía su reposo en su Hijo Jesucristo. Y Adán, hermanos, antes de la caída, Adán tenía el encargo de parte de Dios de labrar y de gobernar la tierra que le fue entregado para que él pudiera vivir el señorío sobre esta tierra, pero ese trabajo era un trabajo sin fatiga, sin agotamiento, sin agonía. Era un trabajo, hermanos, donde Adán no sudaba. No sudaba. Porque el sudor, hermanos, y que tiene que ver con los combates,
que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el trabajo fatigoso, con el trabajo que no tiene, hermanos, que no tiene fruto. Ese entró con el pecado. Y vemos en el capítulo 3, en que Adán, el dolor y el sudor se hizo presente en su vida. Y de ahí el hombre, a través de la historia, siempre le ha perseguido, hermanos, el dolor y el sudor, el dolor y la fatiga, en que no hay provecho en lo que hace. Y el Señor en la ley de Moisés, Éxodo 34, 21, el Señor tiene que establecer ahí como norma en que el hombre tenía que trabajar 6 días y descansar al 7º día. Dice, leámoslo, hermanos, Éxodo 34, 21. Éxodo 34, 21. Por lo tanto, Dios tiene que incluir un capítulo, una norma, hermanos, visible, que condujera al hombre a descansar. Porque en el pensamiento de Dios y el interés de Dios es que el hombre descanse, es que el hombre tenga reposo. Porque en el descanso, hermanos, en el reposo, el hombre puede mirar a Dios, puede tener comunión con Dios. Y ahí tenemos, hermanos, a María. Ella se sentó a los pies del Señor. Y fue la cosa más importante que hizo María. Y que nunca se le sería arrebatada. Porque los momentos que tenemos con el Señor, nadie nos lo puede quitar, hermanos. Los mejores momentos con Cristo Jesús es que cuando tenemos nuestro corazón reposado, nuestro corazón descansado, confiando en el Señor, confiando que Él pelea las batallas por nosotros, hermanos. Las batallas de todos los días. Y dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º descansarás. Es decir, Dios siempre estuvo pensando, hermano, en el descanso del hombre. Dios no es un amo, hermanos, que nos quiere estrujar. Dios quiere que descansemos, pero que descansemos en Él, porque el verdadero descanso, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y esto es importante también, aún en la arada y en la siega descansarás. Es decir, no había pretexto, hermano, para no descansar. No había pretexto, hermanos, para no tener una vida de reposo. No había pretexto, porque en los momentos más necesarios el hombre no podía dejar de descansar. Que eran los dos momentos más importantes, cuando ellos preparaban la tierra para sembrar y también cosechaban la siembra que habían sembrado. Es decir, el descanso para Dios, hermanos, tiene prioridad y debe ser en todo tiempo. Dios quiere que vivamos una vida descansada, una vida reposada, pero en Él. En Él. No en las cosas de este mundo, sino en Él. Gracias, Señor.
Y el Señor siempre estuvo invitando al ser humano a través de la historia. Siempre el Señor tiene una invitación a descansar. Siempre tiene una invitación, hermano, a ser salvo. Y podemos ver esta invitación, hermanos, también allí en Isaías 45, 22. El Señor dice, perdón, en Jeremías, porque allí había, el pueblo de Israel estaba también viviendo una vida convulsionada, una vida agitada, una vida de conflicto, una vida de idolatría. Y el Señor dice, perdón hermano, es en Isaías, Isaías 45, 22. Yo le dije, Isaías 45, 22. Lo podemos buscar, hermano. Y el Señor dice que es importante que lo miremos a Él. Porque cuando lo miramos a Él, entonces somos salvos. Necesitamos ser salvados cada día. Necesitamos ser salvados de nosotros mismos, de nuestro yo. Hermano, de nuestra impulsividad, de nuestra falta de fe. Dice, mirad a mí y sed salvos todos y no solamente al pueblo de Israel, sino que todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si en alguien, hermanos, debemos mirar, si en alguien debemos inclinar nuestros corazones, es al Señor. Que el Señor nos ayude, nos socorra, para que esa convicción pueda penetrar profundamente en nuestros corazones y cambiar nuestros corazones, hermanos. Gracias, Señor. Entonces, acá el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Venid a mí. El Señor Jesucristo siempre estuvo invitando también al hombre a venir a Él, sabiendo que el ser humano no va a encontrar reposo fuera del Señor. Y ahí tenemos también la invitación en Juan 14. Tenemos la invitación en Juan 7, 37, hermano. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Aquí se repite, venga a mí. En Isaías dice, mirad a mí. Y nuestro versículo, Mateo 28, dice, venid a mí. Es decir, hermanos, siempre la invitación al hombre y a la mujer, ¿se entiende, hermanos? Venid a mí. Venid a mí, dice, los que tengan sed, y vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Gracias, Señor. El Señor, conversando con la mujer samaritana, el Señor le pide agua a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana está viendo el agua del pozo. Pero Dios quiere mostrarle a la mujer samaritana que Él es el agua que ella necesita.
Y dice el Señor que cuando nosotros bebemos de Él, esa agua que bebemos de Él, bebemos de Cristo, hermanos, se transforma en un manantial que salta en nosotros para vida eterna. Un manantial, una fuente de agua, hermanos, en que nosotros podemos compartir a Cristo con mucha gente, con muchas personas. Podemos compartir, hermanos, la información de que en Cristo hay salvación, en que Cristo hay reposo, en que en Cristo, hermanos, hay descanso. Ahora, el Señor también nos da cierta información acerca cómo debe estar nuestro corazón para descansar en Cristo, para mirar a Cristo. Porque nosotros no podemos ver a Dios en nuestra carrera diaria. No podemos ver a Dios, hermanos, en nuestras convulsiones diarias, en nuestra guerra interna, en nuestra amargura interna, sino, hermanos, que tenemos que estar tranquilos. En Jeremías, ahora sí en Jeremías, Israel vivía, hermanos, grandes conflictos en ese tiempo. E Israel había perdido el rumbo, había perdido el camino. Entonces, en Jeremías 16, Jeremías llama al pueblo de parte de Dios. Le dice palabra al pueblo que había recibido de Dios. Y Dios dice, paraos, deténganse en los caminos y pregunten cuál es el buen camino. Jeremías dice, ¿cuál es el buen camino? Y andad en él. ¿Sí? Jeremías 16. Sí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Israel vivía las guerras, esos grandes conflictos que eran figuras de la guerra interna espiritual que hoy día tenemos en nuestros corazones, en nuestras vidas diarias. En 2 Crónica 20, hermanos, 2 Crónica 20, 15 al 17, el Señor le dice a Josafat, Jeremías, 2 Crónica 20, ...15 al 17... dice el Señor a Josafat, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Del Señor es la guerra. Ahora nosotros escuchamos, y yo he escuchado, hermanos, comentarios cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás, hermano? Entonces el hermano me contesta, sí, aquí estoy luchando.
Aquí estamos en la lucha. La gente está luchando. Nosotros estamos luchando. Y el Señor dice, deténganse, porque la lucha no es de ustedes. La vida, la vida eterna la han recibido de Dios sin hacer nada. El Señor Jesucristo, la penúltima palabra que dijo en la cruz del Calvario, cuando todo ya hubo terminado, que estaba consumado todo. Que nosotros no teníamos que hacer nada, sino que teníamos que creer y recibir lo que Jesucristo había hecho por nuestras vidas. Lo que Dios había preparado de antemano para nosotros. Y el Señor dice que nosotros fuimos salvos por gracia, no por obras, pero para que vivamos en la obra diaria que Dios preparó ya de antemano para nosotros. Las obras están hechas. Solamente tenemos que poner nuestro corazón en reposo, nuestro corazón en quietud, para poder recibir y comprender la obra del Señor para nuestros corazones. Para que ya no seamos nosotros que demos en la batalla, sino que sea el Señor. Es decir, nosotros no debemos levantarnos, hermanos, en armas, sino debemos rendirnos al Señor. Porque del Señor es la victoria. Él es el que dio la batalla en la cruz del Calvario y venció. Él es el que fue sepultado y resucitó al tercer día y derrotó a nuestro más grande enemigo, que es la muerte. Y por lo tanto, si Él derrotó el enemigo más grande, que es la muerte, podrá también derrotar y podremos ser victoriosos en todos los otros problemas de la vida, hermanos. Y cuando eso pasa en nuestros corazones, entonces nosotros podemos descansar. Podemos descansar. Volvamos a nuestro texto, hermanos. Mateo 11. Mateo 11, 28. Entonces la invitación, hermanos, está hecha. La invitación, hermanos, debe resonar en nuestros corazones. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, todos los que están luchando con los problemas espirituales, todos los que están luchando y combatiendo, hermanos, para poder solucionar los problemas que cada día nosotros vivimos. Porque nosotros vivimos, hermanos, diferentes tipos de problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la parte económica, hermanos, en la parte matrimonial, con los hermanos mismos. Y el Señor dice, venid a mí y descansar. Porque no es vuestra la guerra, no es vuestra la lucha, porque la lucha ya está ganada, la victoria está dada por Cristo Jesús. Solamente ustedes reclámenla y créanla. Y Señor, y dice el Señor, y recíbanla. Y el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos dice que es muy importante que podamos entender y que podamos comprender que sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que remitirnos, hermanos, a Juan 15. Juan 15, 5. Entonces, cuando comprendemos eso, cuando entendemos eso por el Espíritu Santo, que ha renovado nuestra mente,
porque el Espíritu Santo, hermano, nos renueva nuestra mentalidad para nosotros entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Entonces, en Juan 15:5, el Señor dice que Él, un poquito más, ¿no es cierto?, más antes de este versículo, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos. Pero si estamos injertados en Él, si estamos unidos en Él, entonces la vida de Él, la vida victoriosa de Cristo Jesús puede, hermanos, puede circular sobre nuestras vidas. Y el 5 dice, yo soy, para leer todo el texto, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces es muy importante estar unido al Señor. Y eso tiene que ver con el yugo, estar unido al Señor, estar llevados por el Señor, estar conducidos por Él, estar acompañados de Él, que nuestro pensamiento, hermano, sea permeado por el pensamiento de Dios, que nuestro corazón sea permeado, hermano, por la verdad de Dios, que ya no vivamos nosotros, que ya comprendamos que ya no vivimos nosotros. Vamos a llegar al texto. Entonces dice, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Si de alguien tenemos que aprender nosotros, hermanos, es de nuestro Señor, es de nuestro Salvador. Porque Él es la vida, hermanos, que nos lleva a la victoria. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna de Dios. Esa vida que hemos recibido y que es necesario que caminemos y avancemos cada día. Cuando nosotros comprendemos entonces que sin Él nada podemos hacer, es necesario que empecemos a menguar nosotros. Es necesario que empecemos a menguar, porque cuando nosotros menguamos, entonces Él crece. Pero si nosotros estamos vivitos, nuestro yo está vivito, hermano, el carácter, la vida de Cristo no se puede manifestar en nosotros. Y cuando la vida de Cristo, hermano, no se manifiesta en nosotros, no hay victoria. No hay ganancia, hermanos. No hay provecho. Y estamos cansados. Y no hay reposo en nuestras vidas. Y cuando estamos cansados y no hay reposo en nuestra vida, entonces tampoco hay fruto en nuestra vida. María, hermana de Lázaro, hermana de Marta, que nosotros lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, hermanos. Cuando Cristo llegó a Betania, ella no desperdició la ocasión de disfrutar al Señor. En este tiempo, hermanos, nosotros somos llamados a disfrutar a Cristo, a disfrutar su vida, a disfrutar su luz, a disfrutar su conducción. Nosotros no estamos llamados a dar la lucha, sino estamos llamados a velar y a orar y estar junto al Señor en nuestro corazón, a disfrutar a Cristo el Señor. Y María lo disfrutó, y lo disfrutó de tal manera que dice el Señor, lo que ella disfrutó nunca le será quitada.
Y la otra oportunidad que Cristo fue en Juan 12. Dice que María se acercó al Señor y quebró un frasco de perfume de alabastro y lo derramó sobre el Señor y Él enjugó el perfume con sus cabellos. Y el Señor dijo, esto lo ha hecho porque está preparando mi sepultura. Porque en el reposo a los pies del Señor, cuando estamos descansados, porque, hermano, porque las cargas las hemos puesto en el Señor, entonces podemos recibir y podemos alinearnos con la perfecta voluntad de Dios y podemos ver los planes y la voluntad de Dios. María pudo ver el plan de Dios que tenía para la humanidad. Y ella fue adelantada, hermanos, porque ella le fue revelado la muerte del Señor Jesucristo y ella vino a ungir al Señor. Qué importante, hermano, entonces es el reposo. Qué importante es el descanso. Por eso el Señor nos hace hoy día la invitación. Y cada día nos lo hace, hermano. Venid a mí. Vengan a mí a reposar, vengan a mí a descansar. Tienen este problema, tienen esta amargura, tienen, hermanos, esta tristeza. Tienen esta impotencia, ustedes están viviendo injusticia. Porque nosotros vivimos cada día y vivimos injusticias. Vivimos incomprensiones. Vengan a mí. Depositen eso en mí. Porque yo soy victorioso. Porque todo esto yo lo llevé allí a la cruz del Calvario. Y lo clavé a la cruz del Calvario. Entonces podemos comprender lo que experimentó Pablo, hermanos. Vamos a Gálatas 2:20. También son palabras muy conocidas en el medio de los santos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Esa es la verdad, hermano, que necesitamos vivir cada día. Que ya no vivimos nosotros. Porque en nosotros ha menguado. Y ha muerto allí con Cristo Jesús. Y ha sido sepultado con Cristo Jesús. Y hemos nacido a una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Todas las cosas viejas, todas las cosas añejas pasaron. Ahora son todas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, que ya no vivimos nosotros y que necesitamos, hermanos, entregar la conducción al Espíritu Santo y a vivir la vida de Cristo, entonces en nosotros hay descanso, hay reposo, porque hay victoria. Necesitamos, hermanos, ya dejar de vivir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Porque no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que Dios hace en nosotros, lo que Cristo hace en nosotros. Bendito sea el Señor. Que el Señor, hermano, permee nuestra mente y pueda el Señor
permear nuestro entendimiento para comprenderlos así. Porque muchas veces, hermanos, hemos sido un poco tardos en comprender. Y nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida, comprendiendo que el Señor y entendiendo que el Señor nos vino a mejorar a nosotros. Y no es así, hermanos, sino que Él vino a vivir en nuestras vidas para vivir su vida en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Y vuelvo a tener dolor de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor. Y Colosenses 3. Entonces, cuando Cristo vuestra vida, ya no es la vida de nosotros. Cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo mi vida se manifieste, se exprese, hermanos, en cada uno de nosotros, dice, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Gracias, Señor. Estas verdades y estas revelaciones podemos recibirlas nosotros, hermanos, cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él. El Salmo 37 dice, confía en Él, confía en Dios y Él hará. Él hará, hermanos. Él hará. Él ya lo hizo, hermanos. El Salmo 37, 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿En qué nos estamos deleitando nosotros, hermanos? ¿En qué me deleito yo cada día? Una pregunta que tenemos que respondernos las hermanos nosotros en silencio. El Señor dice, el salmista, David, que no digamos que David no tuvo problema, hermano. Que nos digamos que David no vivió una vida convulsionada. Que nos digamos que David vivió una vida trabajada arduamente, fatigosamente. Hermanos, porque como todo hombre también, hermanos, él cometió pecado. Y los pecados, hermanos, no amargan nuestras vidas. Y por eso el Señor dice, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con Dios. A Jesucristo el justo, a Jesucristo el santo. Aleluya. Vengamos y confesemos, Señor, hermano, nuestros pecados al Señor. Y Él es justo. Él es justo para perdonarnos. Él está para perdonarnos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, tu caminar, ¿no es cierto?, tus proyectos. Encomiéndalo al Señor y confía en Él. Y Él hará.
El rey David encontró delicias en Dios. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. En tu presencia, dice por el Espíritu Santo el rey David, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Necesitamos estar enyugados con el Señor. Necesitamos estar plantados, hermanos, en la vid verdadera. Necesitamos estar juntos al Señor. Necesitamos caminar juntos cada día. Y nuestra alma encontrará reposo. Nuestra alma encontrará descanso. Y nosotros dejaremos de luchar, porque ya todos los combates, todas las luchas de nuestras vidas, nos las llevará el Señor cada día. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, por nada estéis afanosos. Por nada estéis intranquilos, nos dice el Señor. Que no haya intranquilidad, que no haya desasosiego, para que nuestro corazón se pueda concentrar en el Señor. Para que nuestro corazón se pueda sentar a los pies del Señor. Filipenses 4. Seis y 7. El apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Filipos, en el capítulo 4, la Reina Valera dice, regocijaos en el Señor siempre. El 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El Señor conoce nuestras peticiones, hermanos. Tenemos que meditar en esto. ¿El Señor conocerá nuestras peticiones? Quizás los hermanos podrán conocer las peticiones porque a veces nosotros oramos acá y nosotros expresamos muchas, ¿no es cierto?, muchas palabras al Señor. Pero dice que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y eso no ocurre, hermanos, cuando nosotros vamos corriendo por el camino. Eso ocurre cuando nosotros nos paramos, cuando aquietamos nuestros corazones, cuando confiamos en Él y esperamos en Él, cuando nos sentamos a los pies del Señor, a los pies del Maestro, a disfrutar de Él. Entonces, nuestras peticiones serán conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones de toda intranquilidad, de toda guerra, de toda lucha. Ya no es necesario, hermanos, que luchemos, sino que estemos creyendo en el Señor, que estemos descansando en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esta no es un descanso pasivo,
sino un descanso activo. Seguimos haciendo nuestras cosas, hermanos, pero teniendo la confianza que el Señor conduce nuestras vidas. Que nosotros hacemos las cosas, hermanos, en compañía con el Señor. Que nosotros hacemos las cosas no por nosotros, sino porque el Señor hace en nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos, todas nuestras obras estarán depositados en el Señor. Y por lo tanto serán victoriosas. Y nosotros podemos descansar, porque estamos llamados a descansar en Dios. Venid a mí, dice el Señor. Y ese llamado, hermanos, está presente cada día en nosotros. Es necesario que vengamos al Señor en nuestros corazones, porque quizá lo hemos hecho externamente. Todo externamente, ¿no es cierto? La mayoría ha levantado su mano. La mayoría ha pedido la oración. La mayoría ha expresado, hermano, que va a Cristo en forma externa, por fuera. Pero el Señor nos invita a que en nuestro corazón vengamos al Señor. Que haya un cambio profundo en nosotros, hermanos. Necesitamos un cambio profundo originado por el Espíritu Santo. Un cambio en nuestra mentalidad. En que los griegos hablan de la metanoia, habla del cambio de la mentalidad, el cambio de mente. Necesitamos ser transformados, hermanos. Nuestro entendimiento. Y para eso debemos ir al Señor en nuestros corazones, internamente. ¿Alguien quiere venir a Cristo hoy? ¿Alguien quiere venir a Cristo hoy? Amén. ¿Quiere venir al Señor y decirle, yo vengo a ti pero con mi corazón, para que tú seas mi descanso, Señor, para que tú seas mi reposo? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos invitas, Señor. Tú extiendes tus brazos, Señor. Tú abres tu brazo, Señor, para cobijarnos en ti. Gracias, Señor, porque tú nos invitas. Quizá nadie nos ha invitado. Quizá nadie ha querido tomar, Señor, nuestros problemas, porque nosotros no somos interesantes ni importantes para nadie. Pero hoy sabemos, Señor, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo los cielos y la tierra, tiene sus brazos extendidos y nos invita a venir para descansar, Señor, de nuestros trabajos fatigosos y, Señor, y debilitantes cada día. Gracias, Señor. Venimos a ti, Señor. Queremos venir a ti. Queremos que tú nos socorras, Señor, con tu Espíritu Santo. Que tú puedas, Señor, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, hacernos comprender y que nos des un entendimiento nuevo, Señor, para comprender, Señor, que el descanso ya no está en vivir nosotros,
sino el descanso está en que tú vivas en nosotros. En que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén.